dejarnos rayar. Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a todos y bueno, pues ya sabéis que empezamos el día pues con un desayuno, hoy al aire libre, disfrutando del paisaje, de la calma, de lo bonito que nos está quedando este rinconcito. No sabéis lo que me encanta desayunar aquí fuera, aunque todavía hace frío, pero la verdad es que, pues eso, con el solecito de la mañana, el canto de los pájaros y todo tan verde alrededor, es de esos pequeños placeres que te llegan al alma y que te ayudan a empezar el día con otra energía. Y ya sé que muchos de vosotros me vais a decir, pero es que yo no tengo un jardín, bla, bla, bla. Bueno, si no tenéis un jardín no pasa nada, porque también se puede disfrutar igual desde una terraza o un balcón. Yo en la terreta lo hago así. Y bueno, pues eso, con unos cojines bonitos, una mesita, unas plantas, también se crea un rinconcito especial que se disfruta muchísimo. Al final no es tanto el espacio, sino el cariño que le pongas. Así que en el vídeo de hoy os quiero mostrar que detrás de un espacio así, sea un jardín como el mío, una terraza o un balcón, hay mucho mimo, planificación y sí, también muchísimo, muchísimo esfuerzo. Así que vamos a rebobinar un poquito hacia atrás y os muestro cómo fue el proceso. Como ya sabéis, este espacio que tengo vallado, bueno, pues aquí tuvieron que levantarlo todo porque cambiamos la fosa séptica. Entonces, bueno, pues yo para el Día de la Madre, igual que el año pasado, pues me pedí mis queridas hortensias, porque son plantas que son caras y bueno, pues yo aprovecho porque como me gustan tanto, pues yo me las pido y entonces pues mis hijas me las regalan. Así que
voy a empezar, pues eso, limpiando todo esto, viendo qué es lo que puedo aprovechar y lo que no, y soñando con un espacio, pues eso, muy acogedor. Ya sabéis que esto, como os he dicho antes, no es de un día para otro. Pues eso, hemos ido poco a poco. Sobre todo yo, porque aprovecho cuando estoy sola, ya os digo, cuando mi marido viaja, pues entonces yo hago de las mías. Entonces, bueno, los muebles, pues los muebles, todo eso ya lo teníamos de la otra casa, ya lo sabéis. Las plantas, pues ya sabéis, hay que elegirlas que aguanten esta zona. A mí las hortensias me encantan. La pena es que luego en el invierno pues desaparecen y se quedan peladas, que me gustaría pues eso, que quedase algo más verdecito, que eso lo iré viendo a ver qué puedo poner. Pero bueno, la idea es eso, plantas que aguanten bien el clima y luego detalles que lo hagan pues eso, especial. Así que nada, ahora lo que estoy haciendo es que, bueno, pues como ya sabéis que tenemos tanto terreno, pues hay como una zona que estaba medio abandonada, que hay un árbol y alrededor tenía todo un circulito con estos ladrillos refractarios. Entonces, como todo eso lo queremos quitar y despejarlo y hacerlo bien, pues hemos ido poco a poco sacando estos ladrillos. Entonces yo lo que voy a hacer es aprovecharlos para hacer aquí la limitación entre lo que son las jardineras y la parte que va a ir con césped. Así que nada, me voy a poner al lío a plantar mis queridas hortensias. Esta variedad que estoy plantando ahora son las Anabel. Son todas blancas. Yo las de colores rosa, morada, que eso depende de la alcalinidad del suelo, pues no es que no me gusten, porque también tengo pensado poner de esas, pero aquí pues lo quiero todo blanco, porque a mí las flores blancas me encantan. Entonces nada, como os he dicho, voy a ir plantándolas y estas son las hortensias Anabel. Para los que no conozcáis las hortensias, pues la verdad es que, bueno, a mí me encantan, ya lo sabéis. Me parece una planta preciosa, elegante y os diré que tiene una floración que alegra cualquier rincón. Además tiene ese aire romántico que me enamora. Y si las cuidas bien, la verdad es que te pueden durar muchísimos, muchísimos años. También pues estoy poniendo unas hostas aquí delante, pero que bueno, las hostas le pasa lo mismo. En el invierno desaparecen y luego pues, son, pues eso, son perennials que vuelven a salir al año siguiente. La verdad es que el jardín tiene algo que a mí me atrapa. Me paso fácilmente de 2 a 3 horas al día aquí, entre limpiar, regar, quitar hojas, cuidar las plantas, pero no lo veo como una obligación, al contrario, es un ratito para mí, para desconectar y al mismo tiempo ver cómo todo va creciendo y tomando forma gracias al cariño que yo le pongo. Es como una terapia para mí. To get some confidence, how many debates to earn some tailwind. Y bueno, pues justo detrás del garaje tenemos otro patio y bueno, pues por fin hemos comprado un shed, una casita de estas de jardín para guardar todas las herramientas, macetas y cosas del jardín que siempre, pues eso, tienen que tener su sitio, porque si no en el garaje van dando vueltas por ahí. Así que hoy que tengo un ayudante fenomenal, pues con la Power Wash vamos a dejar el suelo este bien, bien, bien limpio antes de montarlo todo. What to do? I am me and not you. What to say? Please make the strain go away, pretender. How many right turns to reach some...
Como os decía antes, hemos comprado este shed por Amazon. Os voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo por si queréis echarle un vistazo y os interesa. Es súper práctico, esto no es una colaboración, esto lo hemos comprado nosotros y la verdad es que nos va a venir genial para tenerlo todo mucho más organizado. Así que una vez limpio el suelo, pues vamos manos a la obra. No os voy a mentir, montar estas cosas lleva su tiempo y paciencia. Pero cuando ves el resultado, la verdad es que merece totalmente la pena. A mí, bueno, nos llevó todo el día. Acabamos exhaustas, la verdad, pero bueno, siguiendo el paso a paso de las instrucciones, aunque hay momentos de esos de ¿esto dónde va? O seguro que encaja, bueno, pues al final todo va saliendo y hacerlo en equipo como nosotras lo hemos hecho, pues se hace mucho más llevadero, incluso fue hasta divertido. Don't ask me like I'd give anything else a try. Pretender, tell me what to believe. I ain't got a sweet tooth for lying. Ya sabéis que a mí no se me pone nada por delante y lo de montar cosas, yo ya le he cogido el truquillo y la verdad es que pues no se me da nada mal. Pienso que en casa cada pequeño cambio, cada mejora lleva detrás un esfuerzo que muchas veces no se ve, pero ese es el verdadero valor, lo que haces con tus manos, el tiempo que dedicas y el cariño que le pones. Crear un hogar no es solo decorar, es construir espacios que te hagan sentir bien, donde cada rincón tenga una historia y una intención sobre todo. Así que vosotros, ¿tenéis algún proyecto en marcha o algo que os gustaría mejorar en casa? Me encantaría leeros en los comentarios y deciros que de verdad que lo hagáis. O sea, no tengáis miedo a hacer las cosas. Como digo yo me tiro a la piscina. Si luego tengo que llamar a un profesional para que lo termine porque yo no he sido capaz o porque se me ha trabado cualquier cosa, pues bueno, a tiempo de llamar a alguien siempre estoy y rascarme el bolsillo. Pero mientras yo lo pueda hacer, yo lo voy a intentar. Así que yo os aconsejo que de verdad que lo intentéis. Y ahora sí, pues toca la parte más bonita, que es la de decorar. Y como este patio es bastante grande, pues he aprovechado para crear una zona de descanso con las tumbonas estas de tomar el sol que teníamos en la otra casa, una sombrilla y una alfombra de exterior que le da ese toque pues acogedor, que a mí me encanta. Todo esto lo he comprado en Walmart y la verdad es que estoy encantada con el resultado porque ha quedado sencillo, práctico y muy cómodo pues para relajarse. Así que poco a poco este rinconcito va cobrando vida y la verdad es que ya me imagino aquí con un libro, algo fresquito y el solecito de la tarde tomando el sol. But you showed me how to believe. Still gets me. When I look back, I can see you're hiding, waiting for a moment to step in. And I'll never understand how you saw it coming. Oh, but I will love you for it all. Yeah, I will love you for it all. Y bueno, pues aquí para darle un toque más personal al jardín he querido crear un rincón especial justo a la salida y he puesto un arco metálico, la verdad es que es muy bonito, blanco, que enmarca pues el paso hacia la parte de atrás. A un lado voy a plantar una hortensia trepadora, que es esta, que con el tiempo pues eso espero que cubra el arco con sus flores blancas.
Y al otro lado he puesto una clematis que me encanta por sus flores delicadas y llenas de color. Son así moraditas y la verdad es que, bueno, pues eso tardará todavía, pero por ejemplo la hortensia, como veis, pues ya está bastante grandecita, así que con paciencia y cuidados, pues en unos meses este paso va a estar lleno de vida y me hace muchísima ilusión ir viendo cómo va creciendo y transformándose con el tiempo. Al final, eso es lo bonito del jardín, que siempre está en evolución. coming. Oh, but I will love you for it all. When I look back, I can see you're hiding, waiting for a moment to step in. Oh, and I'll never understand how you saw it coming. Oh, but I will love you for it all. Yeah, I will love you for it all. I woke up in the middle of the night. Na, na, na. Y aquí voy a plantar otra hortensia de las que me regalaron, pero esta es de la variedad Incredible. Esta se hace súper grande y tiene unas bolas, o sea, las flores son enormes, ya lo dice el nombre, Incredible. Entonces, pues nada, la voy a poner aquí. Seguramente a los dos lados voy a poner unas margaritas que tengo en una maceta, pero de momento voy a plantar esta aquí. Y ahora lo que os voy a mostrar es algo que me hace muchísima ilusión. Ya sabéis que el huerto no puede faltar. Así que mi marido me ha construido unas jardineras preciosas con listones de madera tratada para exterior y las ha hecho con muchísimo cariño y a medida, la medida que yo le he dicho, para ir dando forma a lo que será nuestro pequeño huerto. La idea es organizarlo al estilo de los huertos ingleses, con jardineras elevadas, bien delimitadas y llenas de verdor. La verdad es que me encanta ese aire ordenado pero natural que tienen. Y además es muy práctico para cuidar las plantas y mantenerlo limpio. Poco a poco queremos ir creando este espacio donde plantar, pues eso, aromáticas, tomatitos, quizá lechugas, pimientos y todo lo que se pueda. La verdad, estoy deseando verlo en plena temporada. Cuando volvamos del verano, esto va a estar en pleno apogeo. Y luego, pues queremos también vallarlo y ponerle gravilla. En vez de que haya césped, ponerle gravilla. Pero bueno, os dejo con las imágenes, que como siempre digo, una imagen vale más que 1000 palabras. I'll go anywhere 'cause you're right by my side. It's alright 'cause we left everything behind. Just you and I. Follow me to the unknown. We'll take the back roads we don't know. Let's get lost, one tank of gas. Don't need a map. Drive too fast. You're my North Star. You're my home. Doesn't matter where we go. Follow me to the unknown. 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 There's no other place you know I'd rather be. You're zipped up in my sweater, laying next to me. Dropped up on the boardwalk on the hood of my car. Parked out by the beach, we're catching shooting stars. There's no other place you know I'd rather be. You're zipped up in my sweater, laying next to me. Dropped up on the boardwalk on the hood of my car. Y bueno, pues una vez montadas las jardineras y bien clavadas en el suelo, la idea es el año que viene pues subirlas
una maderita más, hacerla un poquito más alta, pero de momento esto. Entonces lo voy a limpiar todo bien y voy a poner tierra. He comprado tierra orgánica para poder plantarlo todo bien. Y nada, pues eso, hemos puesto una en cada esquina de lo que va a ser el huerto y una central, que eso le da un toque pues muy, muy especial. Entonces en las de los lados hemos plantado tomates de ensalada y tomatitos cherry de varias variedades, y en otra pimientos de momento, porque eso no puede faltar en casa, tanto rojos como verdes. Y luego, pues en la jardinera central, lo que he querido dedicar más a las plantas aromáticas, porque además de ser súper prácticas en la cocina, pues llenan el aire de olor y atraen polinizadores. Y he puesto unas margaritas en el centro, pues eso, y alrededor orégano, eneldo, hierbabuena, albahaca y romero. La verdad es que me encanta cómo ha quedado este rinconcito ordenado, natural y lleno de vida. Y lo mejor es que será un placer venir aquí cada día a cuidarlo y a recolectar lo que vayamos necesitando. of gas, don't need a map. Drive too fast, you're my North Star, you're my home. Doesn't matter where we go. Follow me to the unknown. 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 Y bueno, pues como veis, aquí hay muchísimo trabajo y muchísimo que todavía queda por hacer. A la vuelta tenemos pensado vallar todo este espacio para delimitar bien la zona del huerto y protegerlo de los conejitos. Y también, pues eso, como os he dicho antes, pondremos gravilla alrededor para que sea más cómodo caminar. Evitar el barro y darle un acabado pues más limpio y bonito. Ahora no nos da tiempo, pero poco a poco pues lo vamos construyendo con muchísima, muchísima ilusión sobre todo. Esto es lo bonito de los proyectos en casa, que se hacen paso a paso, con calma y disfrutando del proceso. Follow me to the unknown. Follow me to the unknown. Un huerto no es solo un lugar donde plantar. Es un recordatorio de lo importante que es cuidar lo que nos rodea, con paciencia, constancia y cariño. Aquí cada semilla tiene su ritmo, cada planta necesita atención y cada día cuenta. Es un pequeño ejercicio de presencia, de volver a lo sencillo, a lo natural. Y lo más bonito es que todo ese esfuerzo se transforma en algo que nutre, no solo la mesa, sino también el alma. Así que tener un huerto, por pequeño que sea, porque se puede tener hasta en un balcón, es una forma preciosa de conectar con el tiempo, con la tierra y con nosotros mismos. Fast, you're my North Star, you're my home. Doesn't matter where we go. Follow me to the unknown. Follow me to the unknown. There's no other place you know I'd rather be. You're sitting up in my sweater, laying next to me. Dropped up on the boardwalk on the hood of my car. Parked up by the beach, drinking cheese. Y aquí, pues para terminar de integrar bien lo que es el shed en este espacio, pues voy a plantar a cada lado unos geranios que me encantan por lo alegres que son y lo bien que aguantan el sol, y unas plataneras en maceta que le dan pues ese aire exótico y fresco que a mí tanto me gusta. La verdad que la idea es suavizar la estructura del shed, que es pues eso, es un poco apagado porque es gris y bueno, pues eso, para que no quede tan industrial, sino que lo que quiero es que se vea como parte del jardín, bonito y bien cuidado. Al final son esos pequeños detalles los que hacen que cada rincón tenga personalidad y armonía con el resto del espacio. Y como os decía antes, que así consigo suavizar lo que es la estructura y dar equilibrio visual y hacer que este rincón también respire vida. Así que ahora sí, cada rincón empieza a contar su propia historia. North Star, you're my home. Doesn't matter where we go. Follow me to the unknown. Follow me to the unknown.
lose control when I make you laugh. And I'll go anywhere 'cause you're right by my side. It's alright, 'cause we left everything behind, just you and I. Follow me to the unknown, we'll take the back roads we don't know. Let's get lost, one tank of gas, don't need a map. Drive too fast, you're my North Star, you're my home. Doesn't matter where we go. Follow me to the unknown, follow me to the unknown. Follow me to the unknown. Follow me to the unknown. There's no other place you know I'd rather be. You're zipped up in my sweater, laying next to me. Dropped up on the boardwalk on the hood of my car. Parked out by the beach, we're catching shooting stars. There's no other place you know I'd rather be. You're zipped up in my sweater, laying next to me. Dropped up on the boardwalk on the hood of my car. Parked out by the beach, we're catching shooting stars. Follow me to the unknown, we'll take the back roads we don't know. Let's get lost, one tank of gas, don't need a map. Drive too fast, you're my North Star, you're my home. Doesn't matter where we go. Follow me to the unknown, follow me to the unknown. There's no other place you know I'd rather be. You're zipped up in my sweater, laying next to me. Dropped up on the boardwalk on the hood of my car. Parked up by the beach, Y así es como va quedando poquito a poco. Este espacio va cogiendo encanto, personalidad y se va convirtiendo en ese rincón especial que nosotros hemos imaginado. Aún queda trabajo por hacer, pero cada paso cuenta y disfrutar del proceso para mí es lo más bonito. Así que os dejo con unas imágenes, el césped poco a poco ya va saliendo y espero que os guste tanto como a nosotros. My mother used to say to me, everything happens for a reason. I get the feeling I need a little taste of home, home, home. Just a little taste of home. I need a little taste of home, home, home. I need a little taste of home. Nothing like kitchen conversation, steam coming up off the stove, photographs down the staircase showing our stories unfold. And every time I hear a song my father used to sing to me, sweet words of an Irish lullaby, I get the feeling I need a little taste of home, home, home. I need a little taste of home. Home, home, home. Just a little taste of home. I need a little taste of home, home, home. No matter where I go, a little taste of home, home, home. I need a little taste of home. Just bought my ticket, I pick up the phone. I'm calling to tell you that I'm coming home. Este trocito lo queremos vallar, pero hacerlo bonito así con unos arcos, y todo esto poner gravilla. O sea,
todo esto, poner gravilla y un banquito ahí para yo sentarme a observar mis plantitas. Así que bueno, pues imaginaros, todo eso también es nuestro, pero ahí nada, ahí simplemente tratamos el césped para que no hayan malas hierbas y cortamos el césped y ya está, porque todo eso que veis hasta ya al final es todo nuestro. Aquí esto ya estaba, yo simplemente he puesto ahí unas plantitas. Y esta es la casita. Esta parte de aquí es el garaje y la casa. Y como veis he puesto también un arco porque he comprado una hortensia trepadora. Os la voy a enseñar ahora. Aquí también estoy haciendo, ¿veis? Muro. Aquí he plantado unas dalias que igual cuando vuelva en del verano pues ya han salido. Y esto es que, bueno, pues borré el clip sin darme cuenta, lo borré, está sin terminar, falta poner aquí más piedrecitas de estas para el camino y luces, queremos poner luces. Ahí hay otra hortensia de las grandotas, esas margaritas que vinieron de la otra casa. Aquí se han hecho enormes y las queremos plantar justo aquí. Esta es la ventana del garaje, justo aquí queremos plantarlas en tierra porque se ha hecho muy grande. Eso es la puerta que da al garaje y nada, pues aquí nuestro pequeño rinconcito, como veis el césped está creciendo pero que muy bien. Seguramente en 2 semanas ya va a estar para cortar. Y bueno, pues poco a poco, allí me falta también plantar todo eso con hortensias. Esto ya sabéis que lo tengo todo de la otra casa, aquí no hemos puesto nada nuevo. La sombrilla también la teníamos de la otra casa. Y aquí lo único que hemos puesto ha sido este toldo para aquí, para cuando estemos comiendo, que no nos caiga ninguna hojita ni nada. Esta es la hortensia trepadora y el conejito que tenía en la otra casa. Y aquí, como veis, pues tengo las hortensias que me regalaron para el Día de la Madre. Y mirad qué bonitas están. Mirad, esto ya está a punto. Mirad, están preciosas. Y hay otra. Estas son las Anabel. Aquí tengo al San José, que todo el mundo me preguntáis qué pinta esto aquí. Pues pinta mucho, porque San José, ya sabéis que es el patrón de la familia, es el patrón del condado de aquí donde vivimos y es el patrón de Valencia, de la Terreta. O sea que San Josep, San Joseph aquí, en fin. Ahí mirad, ahí hay unas fresitas, pero son de estas wild. No sé si las veis, las fresitas. En esta parte también tengo que plantar más hortensias y aquí hay una Incredible. Esta es de las grandotas, que mirad, que también está ya fenomenal, con un montón de flores. Y ahora os voy a enseñar la parte de aquí al lado. Y aquí pues también hay que plantar esta semana más semilla, porque esto lo abrieron todo, porque aquí es donde está la conexión del pozo y todo esto pues lo abrieron, y entonces claro, pues ahora hay que poner también semilla. Todo eso también es mío. Y este árbol lamentablemente se va a tener que ir porque está muy grande y muy cerca de la casa, y el seguro ya nos ha dicho que tal. Entonces, ¿veis? Está aquí. Esta es la parte que tenemos vallada. Y esta parte de aquí, pues yo también he plantado. Estas son 2 ventanas del sótano.
Aquí he puesto hortensias y unas hostas. He plantado aquí una hortensia grande. Aquí hay otra. Y aquí hay otra. Y todo esto lo he puesto de hostas, que va a quedar, pues eso, muy bonito. Y luego tengo aquí otro árbol que está lleno de hostas, que es de donde yo las he sacado. ¿Veis? El arbolito este, pues está todo lleno de hostas. Y nada, esta es la ventana de mi habitación y esta es la del despacho, la de la oficina. Y esto ya es la parte delante de la casa, que todo esto pues también lo estamos cuidando. Esta es la parte delante de la casa, que he plantado aquí unas begonias. Todo esto, ¿veis? He plantado aquí unas begonias, son para el verano, pero bueno, queda bonito. ¿Veis? Así. Esto es la parte de delante de la casa. La entrada, arriba las 5 dormers. No os he enseñado aquí la parte esta de aquí. ¿Veis? Que hay ahí arriba 2 ventanas. Esa es la habitación de Ariadna, que tiene esas 2 ventanas y una de estas. Y bueno, pues nada, aquí seguimos esto así. Lo que os decía, la entrada de la casa, estas 2 ventanas son de la oficina también, y esas 2 ventanas son del comedor. ¿Veis? Aquí también he plantado más begonias, y luego esa ventana que veis ahí, pues es la cocina. Aquí el garaje, que está mi marido limpiando los coches, y luego estas 2 ventanas más también son de la cocina, y aquella es el lavadero. Y luego aquí lo mismo. Este abeto, pues este abeto estaba, pues eso, que no han cuidado de él, y los abetos, lo que ocurre es que veis todo eso que está pelado, pues ahí ya no crece nada. Entonces eso ahí queda, pues eso, fatal. Ahí detrás tenemos la basura y nada. Y el garaje. Y aquí por esta parte de detrás, pues lo que ya os he enseñado. El shed con más jardincito aquí. Esto es que el viento lo ha movido. Esto va aquí. Y mi huertecito, que lo quiero convertir pues tipo como un jardín inglés, con gravilla, en fin, pero eso pues va a tener que esperar un poco porque ya no tengo tiempo. Y aquí pues nada, aquí la casita del jardín, con la zona de tomar el sol. Y mirad qué monada, con ventanita y todo. Así que ahí tengo un romero para plantar, y allí no sé qué plantaré. Y bueno, pues así es como se va a quedar la casita hasta que volvamos del verano. Y mirar esto, o sea, es que esto ha quedado auténtico. Falta pues eso, lo que os decía, poner aquí más ladrillos alrededor, ahí crecerá el césped. Voy a poner unas lucecitas. Y bueno, pues una vez os he enseñado cómo lo hicimos y lo bonito que está quedando todo, pues toca volver a la rutina. Lo primero, pues eso, recoger lo del desayuno y ponerme al lío con la casa. Así que voy a empezar como siempre por la cocina, vaciando el lavavajillas y dejando todo recogido y en orden, que ya sabéis que me gusta empezar el día con la cocina despejada. Like someone told me I'd never see, where the sun shines like sugar, there's no sting from
Y bueno, pues ya sabéis que mientras hago todo esto, pues una de mis reflexiones, un consejito de los míos. A mí me funciona muchísimo para mantener la casa organizada y sobre todo la mente tranquila, y es empezar el día, como os he dicho antes, con la cocina limpia y ordenada. No hace falta que dediques horas. Con simplemente vaciar el lavavajillas, recoger los platos y pasar un paño por las encimeras, pues ya notas la diferencia. Tener la cocina despejada no solo facilita preparar las comidas, sino que también influye en cómo tú te sientes. La verdad es que entrar en un espacio limpio pues te da esa sensación de calma y control sobre todo y bueno, pues el control que transmites al resto del día. Por eso, aunque a veces parezca una tarea pequeña o incluso aburrida, pues hacer ese pequeño esfuerzo por la mañana puede marcar la diferencia en tu rutina y ayudarte a mantener la casa en orden y sin estrés. Ya sabéis que tengo mi guía semanal, en la cajita de descripción está en todos los vídeos, la tenéis totalmente gratis. Os la podéis descargar y bueno, pues eso es lo que a mí me funciona y si a vosotros os puede ayudar, pues ahí la tenéis totalmente gratis. Gonna fly away, go a million miles, and take a holiday where I can hide a while, and where the crowds are gone, I'll hear the silence. Y bueno, también quiero aprovechar para hablaros de mi gran aliado que me ayuda muchísimo, muchísimo en las tareas diarias de la limpieza, especialmente en la cocina y en los baños, y es la AC1 Elite de Ultenic. Es una máquina de limpieza inteligente, ya sabéis que yo la tengo hace muchísimo, muchísimo tiempo, que combina la aspiración y el fregado. Es, pues eso, una navegación láser súper precisa para cubrir cada rincón sin dejar nada atrás. Tiene una batería de larga duración que puedes limpiar hasta 150 minutos continuos y además cuenta con un depósito de agua ajustable para controlar el nivel de humedad al fregar, cuidando así el suelo. Lo mejor es que a mí me ahorra muchísimo tiempo y esfuerzo, dejando el suelo impecable mientras yo puedo dedicarme, pues eso, a otras cosas. Y lo que también me encanta es que tiene pues el modo autolimpieza, que solo tienes que activarlo y ella misma limpia el rodillo y los conductos. Y luego los depósitos se desmontan súper fácil y se limpian súper bien. Es algo que para mí es súper importante porque no me gusta que queden restos o malos olores. Si os interesa, os voy a dejar un código de descuento exclusivo en la descripción para que podáis probarla también y ver lo fácil que es mantener la casa limpia y sin tanto esfuerzo. Ya sabéis que yo colaboro con Ultenic, calidad-precio es una marca excepcional y bueno, pues eso, os voy a dejar todo en la cajita de descripción. She had a scar like an aspen, golden by her age. I was with her. Y hasta aquí, corazones, el vídeo de hoy. Espero que poco a poco, pues eso, nuestro jardín vaya tomando forma, la casa se mantiene en marcha y como siempre intento disfrutar del proceso, aunque haya muchísimo por hacer.
pero también este momento con mi chiquitín no me lo quita nadie. Así que, corazones, pues eso, gracias por acompañarme un día más, por estar al otro lado y por compartir conmigo estos pequeños avances que, aunque parezcan cotidianos, están llenos de vida. Si os ha gustado el vídeo, pues no olvidéis darme un like, suscribiros si aún no lo habéis hecho y contarme en los comentarios cómo lleváis vosotros vuestras rutinas. Así que nada, corazones, que os dejo todo en la descripción, que solo me queda deciros, como siempre, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.